Qué bueno, porque no se puede aguantar. O sea, lo inaguantable es una cuestión extraordinaria de ese momento que hay ahí adentro. Y bueno, era eso, más o menos. Yo quisiera decir alguna cosa. A mí me impresiona mucho que después de que el artista ha dicho lo que tenía que decir, todavía hay algo más que decir. Y que es ahí donde entra la crítica, y donde entra la mirada, donde entra la conversación. Y a mí lo que me preocupa es que la conversación, yo no sé si necesariamente nos lleva al encuentro con el otro, o simplemente se vuelve un ruido en el que nos desconectamos de la obra que propició la conversación, y en todo esto nos vamos olvidando del carácter epifánico de la obra, ¿no? O sea, la obra, al final de cuentas, es una epifanía. Yo creo que primeramente es una epifanía. O sea, yo recuerdo de niño, a los 14 años, apenas que fui a ver una exposición al Museo de Arte Moderno recién abierto, para mí fue una gran epifanía y transformó mi vida. O sea, y no entré en conversación con nadie más. O sea, después, a lo mejor a través de objetos creados, empecé a entrar en conversación, pero ese carácter epifánico de la obra que permite al espectador transformarse, empezar a transformar su mundo, y ahí sí ya entrar en contacto con el otro, con una conversación de otra calidad, más allá de hablar de lo que pensamos o que sentimos que nos dice la obra, ¿no? Entonces, pues yo, por eso a mí me preocupa un poco cuando porque el arte se ha ido convirtiendo en un ruido de fondo. Entonces, yo no usaría la palabra conversación, trataría de situar de otra manera esta problemática, la del encuentro con el otro, que es la conversación, pero la conversación como que diluye, yo la siento una palabra que diluye el encuentro con el otro y desconecta con la obra. O sea, la obra, ya pasamos adelante de la obra y la obra se quedó ahí, y vendrá otra obra y otra obra, y nosotros venimos desde las vanguardias, venimos de obras que han transformado el paisaje del imaginario. Entonces, en esta exposición, para mí lo más importante es su carácter epifánico, lo que dice que no se había dicho antes y que todavía no se puede verbalizar. Aquí estamos tratando de verbalizar cosas de la exposición, de estas imágenes. Digo, los perros, aunque nos lleven a los perros, que aquí todos los coches, en todas las carreteras encontramos esos perros, pero al mismo tiempo nos hablan de nuestra realidad muy fuerte, pero al mismo tiempo lo primero es una sensación tremenda de piel, de cazador. O sea, nos lleva es un mundo todavía no verbalizable. Yo veo estos perros y no los veo igual que los que veo en las carreteras, ¿no? Todavía me llevan más lejos, en fin. Pero, perdón, sí está bien. Quiero decir, ese lugar que le das al arte, la epifanía, dices tú, que sería un encuentro con lo otro, no con el otro, la conversación, con lo otro, es un tamaño como de concepto, de letra, la diferencia, me parece, es un poco está en otro lugar que me parece a mí, insisto, que esta exposición, porque si esta exposición fuera algo que permite en un acto de elipsis que se encontrara gente y dijera algo, sería muy bueno, porque sería de alguna manera remitir a una afuera mediante el escamoteo de sí mismo de la obra. Eso me parecería realmente muy interesante si es que se pudiera producir en este tipo de casos, pero no está. Quiero decir, todo lo que se puede decir aquí para acercarse al otro está contaminado por la obra siempre está. O sea, yo no veo ahí el peligro de que la conversación sustituya a la obra, sino que al contrario, es lo que la hace de alguna manera surgir, desarrollarse y tal, como le da como pared. Y a veces esa conversación es con uno mismo, no es con alguien más. Entonces, en ocasiones es tu voz interna que te está diciendo.
Es que, fíjense, el sentido de la conversación no es decir algo sobre algo necesariamente. Así hemos sido educados, ¿no? Cuando conversamos sobre un tema, en este caso una obra, una exposición, una experiencia determinada, y colectivizamos eso que decimos lingüísticamente a nivel del discurso sobre algo. Y el fin parecería ser conservar eso que está en el origen, en el inicio. No, la conversación tiene una manera de ser sinuosa, de generar cosas que no sabías que estaban antes. A nivel colectivo, por supuesto, pero también a nivel personal. O sea, estás hablando con nosotros, hablas también para ti mismo. Construyes tu propia idea, cambias. No habías visto lo que el otro ve, entonces consideras también esa mirada, esa posibilidad, esa experiencia. En ese sentido, la conversación no necesariamente tiene como tarea sustituir nada. Fíjate, la idea de que el lenguaje, la conversación, la escritura sustituye algo, sería importante que ya lo desecháramos. El lenguaje no sustituye, crea otras experiencias del lenguaje. Y ciertamente, fíjate, es tan fuerte el recuerdo olfativo de lo que vimos y en lo que estuvimos metidos, que eso no se te va, porque nos regresa una y otra vez. Y cada uno le da el nombre que quiera, insostenible, angustiante, claustrofóbico, sin importar, ¿no? Ahí está, estamos todos generando algo, ¿no? Nuestras propias experiencias, transmitiéndolas. Para los seres humanos, yo creo, a mí no me gusta hablar en términos universales, ¿no? Lo señalo a él porque él sí tenía esta preocupación cuando habló un poco del ser humano y no algo occidental. Pues a mí no me gusta generalizar en general, ¿no? Pero creo que los que estamos aquí nos gusta conversar, ¿no? Nos gusta hablar también, y así también uno entiende lo que le está pasando a uno mismo con uno mismo, ¿no es cierto? Pues ahí está, si no tuviéramos el lenguaje, tuviéramos otra cosa que también en algunos momentos podríamos llamar lenguaje, de los animales, entonces pasarían otras cosas, pero el lenguaje no es sustituto de nada, ¿no? Abre otras posibilidades de experiencia colectiva con uno mismo y sensorial también, porque el lenguaje lo oímos, o no degustamos las palabras, no al oírlas hay unas que nos gustan más o menos, las palabras son también físicas. Lo que me gustó de la exposición de Gabriela es ese carácter, y abres la puerta y ahí está lo físico, como en general no lo tienes porque vas a una exposición y es tu mirada la que rige tus primeros pasos. Llegas ahí y de pronto es como si alguien te dijera, no es importante la mirada, pero ¿cómo? Es pintura, es plástica, ¿no? Y de pronto hay otra cosa que te lleva por delante, te agarran la nariz y te la jalan y ahí ya algo pasa. Pero inmediatamente, yo me acuerdo el día que fuimos, estuvimos charlando un buen tiempo después sobre eso, ¿no? Considerando estas experiencias, compartiéndolas y creando ahí un espacio de conversación tan fuerte y tan físico. O sea, yo recuerdo cómo estábamos parados, cómo nos relacionamos unos con los otros, cómo nos despedimos después, ¿sí? Y ahí esa conversación generó ese espacio físico. No sustituyó nada, ¿no? Pero por otra cuestión también que no quiero dejar de decir, los privilegios que cierta intelectualidad o cierto saber académico le otorga a la obra de arte o al arte, también podríamos ponerlo en cuestión. Es una demanda, ¿no? Porque fíjense, lo que dijo el compañero respecto, perdón, no es a mí contra ti, ni mucho menos, es que lo estoy recordando, hablando de que, bueno, ¿por qué pelo? ¿Por qué algo que no parece adecuado en una exposición, si mal no recuerdo? Pero si vamos a una peluquería y vemos pelucas hechas con pelumas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿No? Entonces jugar un poco con esta idea, cuando conversas, recontextualizas, ¿no? ¿No es un uso diferente, no es una cuestión de a ver, nada más, yo no estaba hablando de que no fuera correcto para mí. Estaba hablando por la cuestión que Gabriela estaba hablando de esto, de una política cultural persistente, y que por lo cual, o sea, a mí me parecía atractivo en la exposición volverlo a poner en la mesa, ¿no? O sea, en un momento en el cual, ¿no?
aparentemente están rigiendo ciertas voluntades estéticas, que ese es un problema que tiene en cómo propone esa galería montar esa exposición con ese tipo de obra, porque no nos podemos hacer un lado, ¿no?, también de esa parte, ¿no? Si fuera una pura experiencia, una pura necesidad perceptual, que me parece muy bien, pues sería solamente el cuarto de pelos toda la galería, ¿no? Hay una necesidad muy particular en esta exposición de hacer una revisión del cuerpo de trabajo de un artista que ha tenido por preocupación poner en discusión esos niveles de trabajo como un ejercicio en términos de política del arte, ¿no? Al menos desde su ámbito. Entonces, no se trata como de generar, solamente yo desmenuzo de cómo empezó la mesa, ¿no? O sea, más allá de una preocupación por generar reflexiones a partir de la conversación, pues, se despliega más como un cuestionamiento propio, ¿no? Decir, bueno, pues estoy aquí, ¿no? Abro mi trabajo y abro mi posicionamiento ante mi práctica y lo hago desde este lenguaje. ¿Qué es lo que ha pasado para que hoy sea parte de un sistema nacional de creadores, parte de una exposición que se comporta en esos términos con tal galería, parte de un motivo que le permita a mí, imagen como artista, trascender o no, permanecer o no, hacer o no? No sé, yo por ahí, yo no podría decir que para todos es ingrato o difícil el existir en ese lugar. Habría que ver también de los niveles de percepción y de sensibilidad. ¿En qué lugar? O sea, en la exposición, ¿no? Yo personalmente sí me lo pasé muy bien en el espacio. Y díganme como sea. Sí. O sea, no es como también, no sé, yo quisiera dejar abierta esa posición, ¿no? Claro. O sea, también como de que definitivamente creo que estamos completamente sumergidos en una serie de convenciones y de instrumentos y normas que nos hacen determinar lo que decimos, vemos y hacemos. Pero también hay unas que nos permiten, esas no nos permiten también expandir nuestro campo de sensación y de perversidad ante un hecho que está ahí. O sea, no sé, o sea,